Señores, hemos tenido en estos días, bueno, hoy día ha habido un paro Nos de ponemos transportes acatado casi al 100%. Una sorpresa. Sí. Digamos, lo que vivimos en la Lima céntrica no lo hemos sentido tanto, si había un montón de tráfico, pero ¿cuánto les ha tomado llegar, por ejemplo, de la casa de Lorena en el Callao hasta acá? Fui a recoger a Jaisek. Eso habrá sido unos 15 minutos porque no había nada de tráfico, pues no había ningún bus. Pero desde la casa de Jaisek, que está en Pueblo Libre, hasta acá que estamos en Miraflores, sí hubo un poquito de tráfico, ¿no, Negri? Sí, bueno, es que habían los autos particulares, pues, se han salido. Claro. Entonces la vía expresa estaba, pero no estaba tan cargada la vía expresa, ojo. No, Porque no. yo siempre vengo por la vía expresa en el Metropolitano y siempre yo paso en el Metropolitano y están todos los autos ahí atracados avanzando lentito y ahora no ha habido eso. Yo salí para mi centro de labores que no está en Lima, entonces, pero salí como a las 7 de la mañana y a esa hora había una fila de carros que estaban, de carros de transporte público, Sí. que habían como que estaban paralizados, estaban como ahí. Sin trabajar. Sí. Claro, y tuve que caminar como hasta Escardó para recién tener un carro. Bueno, entonces hemos tenido Porque además estaba en muy el cerca por donde último había pasado mes el otro. paro de transportistas, la marcha de los artistas. Vamos sumando colectivos distintos a este pedido urgente que se le hace a las autoridades porque se haga algo. No sé si hoy día con el paro pararon las muertes o han habido asesinatos también. No. Creo que Hoy día hubo una Sí. en el Callao, De la que sabemos. de la que No. sabemos, sí. Porque la inseguridad ciudadana no solamente es en la ciudad, sino también en otros lados, donde el Estado parece que se ha replegado y donde incluso hay hasta fosas comunes. Pero, por ejemplo, en el propio Callao, en frente a la comisaría de Bocanegra, si no me equivoco, Lorena, Ay. ahí han matado a una señora de 30 años. Ahora. Sí. Sí. Bastante fuerte eso. ¿Ah? Sicarios. Y también han Sicarios. salido hoy día los moteros. Fueron los primeros en llegar al Qué frente del curioso es Congreso. ese colectivo, ¿no? Claro, pero que cada vez es más fuerte, cada vez es mucho más numeroso y pues el defensor del pueblo que hace cualquier cosa menos defender al pueblo, se le ocurrió prohibir la circulación de motos de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Claro. Y otra cosa más. Tumbándose la O sea, industria gastronómica también. Además. ¿Quién va a repartir la comida? No, imagínate. y además un montón de gente se moviliza en moto para ir a su trabajo porque es mucho más barato y rápido en el caótico tráfico de Lima. Sí. Claro, y o es sea- sumamente barato. O sea, la moto, la verdad, no consume mucho. las motos Granadino, ligeras. ¿cuánto cuesta llenar el tanque de la moto? Como 20 lucas, 30 Sí. lucas. Sí, con 20 Sí, me lucas dura un creo que la montón, hacen, claro. Ahora, hay otra cosa. Habían unos chicos que estaban esperando un concierto de K-pop. Stray Kids. Stray se llama. Kids, En el Estadio Nacional. efectivamente, y extorsionados en pleno paro. Les quemaron la carpita, los que estaban haciendo su cola y todo. Terrible. O sea, esta gente no les importa nada porque la verdad, o sea, ni el Estado ni las protestas pues tienen dientes para morder al crimen organizado, ¿no? Y cada vez nos estamos dando cuenta. Como lo que hablábamos la vez pasada, que era, oye, ¿de qué sirve que tengas a los cachaquitos en todas las calles de Lima si es que Gracias, no van a Julio poder César. agarrar sus... Eso. claro, no van a poder agarrar sus armas Están en la esquina y de mi hacer casa. algo. Estaban aquí en mi casa parados, Ujú. un montón, son jovencitos, Sí. se mueren de calor. Y de están ahí no miedo haciendo también, nada. ¿ah? Claro. Claro, No, y de están- miedo. Ni siquiera están en las grandes avenidas, están en las calles, porque ellos no pueden hacer absolutamente nada, es solo una figurita, ¿no? Los ponen ahí a que se mueran de calor. Sí. Y eso genera mayor indignación porque la gente dice, ay, no hacen nada, están ahí parados sin hacer nada. Y se desprestigia más a las Fuerzas Armadas. O sea, es un contrasentido. Porque además, ellos no tienen esposas. O sea, ¿cómo van a intervenir, por ejemplo, un delincuente si no tienen cómo enmarrocarlo, cómo esposarlo? El arma que cargan es un fusil. O sea, si imagínate, tienen que hacer un disparo o algo, todo lo que se podría ocasionar. No es bien complicado, la verdad. Sí, y son niñitos, en verdad, no deberían estar ahí. Javier Elizalde me mandó una súper calcomanía. Javier siempre colabora con nosotros, a veces ve el programa tarde, al día Igual. siguiente, así, y siempre colabora. Muchas gracias, Javier, pero me da risa porque ha Javier, puesto Javier. hipopotamito. Y tú sabes que una vez en una entrevista, no me acuerdo con quién, quizás ustedes se acuerdan, que yo dije que la primera vez que había visto a mi papá le había dicho hipopótamo y saltaron unos apristas, unos compañeros a decir que yo no tengo derecho a decirle así al presidente. Y como amigo, tú te olvidas de que el presidente es mi papá y yo Claro. digo lo que me da la gana. Esas confianzas que Oye, tiene Carla con su padre. Claro, ¿qué confianza es esa con tu padre? Pero- Trátalo de usted. Hablando de tu papá, por ejemplo, acaba de poner una cita a modo, además de superchat. Julio César Alca, que es además un gran compañero de nuestra época. Cuando nosotros estábamos antaño. en el comando universitario,
Sí, hace como 20 años, y había pues una convención universitaria. Antes había pues bastante... Un gran médico sanmarquino. Sí, extraordinario, un gran profesional y un gran Saludos, compañero. saludos. Julio César Alca. Y nos pone una cita de justamente el discurso de tu papá el 2001. ¿no? ¿Qué Yo dice? soy algo más que aprista, no soy solamente aprista. Yo acompaño a cada peruano en su vida. Yo quiero acompañar a cada peruano en su preocupación y en su angustia. Es algo que le falta a los políticos hoy en Me día, ¿no? gusta, hoy día de hecho di una entrevista que va a salir el domingo en un medio de prensa, no sé si iba a decir en cuál, por si acaso, pero Julio César justamente hablaba de eso, ¿no? Y de la falta de conexión de los políticos con la realidad ciudadana. Pensaba, a raíz de una conversación que creo que tuvimos anoche Jaisek Renzo y yo, porque aparte de hacer esto también de vez en cuando nos reunimos a hablar de política y los chicos me ayudan en determinadas cosas. A chanconear temas. Ya, bueno, el tema es que ayer estábamos reunidos y pensábamos, o sea, por ejemplo, esta gente, creo que tratamos el tema, que esta gente que llegó al Congreso se queda ahí estacionada porque ellos vienen de ganar 4 soles en el mundo real y llegan y ganan pues 20 lucas, tienen secretaria, carro, gasolina, chofer. Y yo decía hoy día, ¿qué tal si uno llega con un sueldo al Congreso y tú demuestras cuánto ganabas y se le paga a la gente un tanto por ciento más de lo que ganaba con respecto a lo que era su vida, en su vida comercial, en su vida normal? Claro. ¿Qué tal de repente dejamos de tener estas garrapatas malditas que se meten ahí y que se quedan aferradas a un puesto solamente por el sueldo? Pero lo O sea, peligroso de no eso... digo que no se aumente el sueldo que uno gana porque tienes otros gastos operativos y tal, pero ¿por qué se tienen que Viajes. hacer ricos y cobrar 14, 15 sueldos y bonificación de 20,000 y no sé qué? ¿Por qué? Si el ciudadano tiene que salir a morir a la calle para ganar 20 putos soles, ¿por Pero qué tiene que ganar eso? Eso no era así. O sea, hay que explicarle a la gente que así no era. ¿Cómo era? El 2011, el Congreso costaba 400 millones de soles que funcionara al año. Ahora, ese mismo Congreso, con la misma cantidad de congresistas, casi cuesta 1.400 millones. claro. Triple. No tiene sentido alguno eso. Y la Más del cantidad de triple. gente que hay metida ahí, que nadie sabe para qué es y que finalmente nos olvidamos, señores, de Y las por- prostitutas. Exacto. Y como es un congreso culposo, o sea, con congresistas culposos que han tenido muchos sueldos y todo, comienzan a estirar la pita al sindicato. Y en medio el sindicato comienza a pedir un montón de cosas, el Congreso les da porque saben que los trabajadores de planta saben todos los chanchullos de los congresistas y al final, para dejarlos callados, muchas veces suceden este tipo de negociación. Disculpen a los del sindicato, pero Claro. son las cosas como son. Ahora, sí, es cierto, indigna, pero es cierto también que el problema más allá del sueldo es la calidad de los congresistas, ¿no? Y recordemos que el Congreso que cerró Fujimori era mucho más barato. Los congresistas de esa época ganaban aproximadamente el tipo de cambio $2.500. O Mira sea, el lo que equivalente a ganan ahora. 9,000 soles. Claro. ahora. En la época del terrorismo y tenían menos asistentes, menos seguridad, claro, imagínense. Y el Exacto. Fujimori lo cerró diciendo que eran sueldos dorados. Y cuando después Fujimori armó su congreso de 100, el congreso antes era que como de 240 o 60, y después el congreso fujimorista de 100 costaba más que ese congreso que cerró Fujimori. Sí, y una cosa muy interesante, yo recuerdo que tu papá también decía esto, ¿no? O sea, el caldo de cultivo, en ¿Mi todo papá? caso, Papá Jaisek. también, el caldo de cultivo del odio, o sea, este país siempre ha sido un país anticongresal, ¿no? Y claro, cuando tú ves, por ejemplo, que el profesor de escuela que ganaba efectivamente 500, 600, 700 soles mensuales, ¿no? De pronto se encumbra a ser un representante de la nación y gana 15,000 soles. Y encima ni siquiera se acerca a sus espacios para hacer un trabajo real de representación. Entonces la gente dice, bueno, entonces ¿para qué hemos puesto este pata que además se mete en No, un montón de escúchame, plata? no van a las votaciones, se esconden en los baños, votan ámbar todas las veces, firman una vaina y luego la desfirman. Yo nunca he visto una cosa así. Voy a firmar la moción de interpelación contra Adrián Sen. Entonces firmas y de ahí Adrián Sen y su gente va y te dice, oye, voy a contratar a tu prima en el ministerio, tú debes tener una sobrina Sí. que quiere ser asistente. Entonces tú tienes razón y vas y desfirmas. Hoy voy a retirar mi firma de lo que firmé ayer. Dime tú. Sí, está mal porque son formas de negociación bastante oscuras, pero es cierto también que gracias a las desfirmas se ha podido evitar bastantes complicaciones, ¿no? Un montón de leyes que la prensa, por ejemplo, los ha exhibido y ha dicho, no, por ahí no va Pero la lo cosa", ideal es que sepan y lo que están y firmando, terminan Renzo. desfirmando, claro.
Pero justamente a veces eso no pasa porque muchas de esas leyes no están ventiladas desde el inicio. Es que Entonces, se ha desdibujado todas las funciones que tiene un congresista, ¿no? Como dice Renzo, a veces ante la presión, no solo mediática, sino también de la gente, los tienes que hacer retroceder. Porque Entonces, tenemos que existe estar esa fiscalizando figura. congresistas. Claro. Se supone que ellos deberían fiscalizar al Ejecutivo y ahora resulta que es deber del ciudadano estar fiscalizando que estos sátrapas no hagan lo que les da la gana. Y a, ¿Por qué? y a propósito del sueldo, o sea, por lo menos si vas a estar frente a una autoridad como el señor Adrián Sen, al cual estás interpelando, hay un montón de preguntas que este señor tiene que responder, por lo menos estate ahí sentadito en tu curul y escúchalo. 30 fueron, no fue 30. nadie. Hay que desaparecer, 30. tienen que desaparecer lo virtual en el Parlamento. No tiene sentido que siga existiendo eso en el Y no hay Parlamento. política, pues, porque la política al final es discutir, hablar, ¿no? No sé, pues apasionarse por lo que dice, pelearte, y eso no está pasando, ¿no? Nadie quiere hacerlo. Tú viste que ahora todos se están puliendo porque como hacen sus TikToks, sale la chata Susel con un guión así. Entonces, yo no sé qué, y una persona le hace el TikTok, da la vuelta así, tiene una jefa de medios, ¿no? Que hace el video con movimiento y acercamiento. Entonces, yo creo que al final están volviendo a las oratorias solamente para quedar bien con la gente del TikTok. Sí, pues, la que es altamente efectiva es Patricia Chirinos. La Chiri se manda, pero Se de mandó hacha. ayer, hasta que fue fuerte. Porque, ¿a qué dijo? Le dijo de todo, ¿no? Le dijo mediocre para abajo, ¿no? Pero bien, o sea, a ver, tenía que hablar Chico, la a Chiri nombre me de pega, 70, ¿no? ¿no? ¿Ah? La Chiri me pega, ¿no? La Chiri me pega. En una bronca. Es fuerte, es fuerte. No, sí te Es pega. fuerte. Claro, Habla por la El barrio, pues los Claro, chalacas. ya de representa, barrio. claro. Los barranquinos son Chalaca, love, pues. pues. Peace and love son los barranquinos versus los chalacas. Ya, todo el mundo piensa que la Chiri no me pega. Carla tiene su fuerza. ¿Cómo sabes? ¿Te ha La vez pegado? que empujé al ¿Te ha hombre pegado? en la marcha. Me ha lapeado. Escúchame, la vez que Mentira, empujé al mentira. hombre en la marcha. ¿Se acuerdan la vez que inyecté al tipo en la marcha? Que estábamos con Willas. No, que estaba yo, bueno, y aquí estamos en la calle viendo cómo y vino un tipo y se me paró al costado y como que me abrazó. Y Ese yo agarré y pata ¡pah! es uno de los... no es de la resistencia, es de la Pero insurgencia. era de la resistencia primero y luego se fue con la resistencia. Como todo en el Perú, pues. Lo se va saqué pero atomizando. volando, ¿no? Sí. Salía hacia tu costado y como que quería salir en la cámara, ¿no? Qué risa. Como el nunca fantasma de la soy- televisión. ¿Te acuerdas de ese personaje? Sí, claro, me cargaba mi cartera. Cuando yo empecé a ser famosa, Ya. iba, por ejemplo, a la Feria del Libro, a presentar Queloide, no sé qué, empecé a parar con Beto, iba a cosas y estaba siempre el fantasma de la tele, que era un técnico médico alto, flaco, parecía Claro. un poco como el cochero de Drácula ya. Sí, medio Y, cochero de y él Drácula estaba era, en todos claro. lados, o sea, tú prendías la tele y estaba hablando de política, de televisión, de farándula, y atrás, en las imágenes, estaba el fantasma de la tele, un pata que aparecía en todos lados. En el Congreso hay un montón de esos Pero era, fantasmas. pero ¿no? era Claro, bueno, los fantasmas del Que Congreso. se paran, ¿no? Está el congresista y se paran. ¿no? el fantasma de la tele a veces colaboraba conmigo. Iba yo, había un bolondrón de gente y le pasaba mi cartera al fantasma, que era un pata bonachón y lamentablemente creo que murió de TBC, Anda, muy no te creo. enfermo. Sí, tenía algunos problemas psicológicos, por decir algo, pero era técnico médico, me acuerdo, creo que en salud, y murió de una manera triste, pero yo creo que debería haber un documental del fantasma de la tele. Era un Sí, crack. porque Las personas que están increíble. escuchándonos, cuando termine este programa, pueden entrar a buscar cosas del fantasma de la tele en Porque además hay YouTube. que recordar que ahora nos parece Buena totalmente gente. natural saber qué es lo que sucede en vivo en cualquier sitio, pero en ese momento no había esta cosa de las comunicaciones. Esto del ¿no? internet. Claro, no era tan así. Ahora todo el mundo sabe qué cosa sucede en el momento que sucede, pero antes no, el pata estaba siempre en la noticia, era lo caso. Una capacidad para poder llegar a todos Sí. lados. ¿Cómo estaba en todos lados? ¿No? ¿Cómo Una locura. sabía? Claro. Lo caso. Pero sí, pero el tema es que entonces estos señores del Congreso hacen lo que les da la gana. Yo ya les perdí la paciencia. Y creo que, que hay que ajochar eso, que ajustar eso, achicar el Congreso y obligarlos a que chambeen. Como dice Jaisek, no puede ser que ellos sigan en modo remoto. No, imposible. Y ahora que viene la campaña, sepa Dios qué vamos a ver, pues porque como se pueden reelegir, Claro. hemos discutido de esto. Sí. Yo te dije que a mí me parece mal porque siento que van a usar la plata de la chamba para hacerse propaganda política y ellos dicen que lo que van a hacer es recortar la semana de representación para que no viajen con eso. La semana de representación es un sinsentido y se tiene que eliminar, porque el congresista es representante 24 horas al día, de lunes a domingo, no que el domingo no representa. O sea, Y y la debería tener un sueldo, listo, este es tu sueldo bruto y se acabó. Si hace su trabajo o no, ya después se Hay dos reelige, no tipos se de reelige. gasto
que tienen que ver por el tema de la estructura e infraestructura del Congreso, ¿no? Lo que pasa es que el Congreso está en Lima y hay un gasto de instalación de todos aquellos que se tienen que instalar en Lima para poder hacer su chamba. Hasta de los limeños. Lo segundo, no necesariamente un Congreso tiene que funcionar todas las semanas. Ellos tienen que estar funcionando justamente en sus distritos, en sus provincias, en sus Deberían, regiones. sí. Y claro, tendrían que legislar para ver los temas nacionales por lo menos 2 veces al mes. No necesitamos más. Y eso genera una serie de entrampamientos, complicaciones, pero sobre todo de Debería presupuestos ser al totalmente revés, innecesarios. debería ser que la residencia de los congresistas que son de regiones sea en las regiones y no acá. Pero en cambio nos los traemos y los desconectamos totalmente de su ¿Por qué? Porque los de sus tenemos jueves a votantes. jueves aquí. No tiene por qué elegir. Escúchame, pero todos se quedan acá y después todos postulan por Lima. Se supone que hay comisiones. Las comisiones, por ejemplo, más que el Pleno del Congreso, deberían ser televisadas, deberíamos tener mucho más información de lo que sucede en comisiones que lo que sucede en el Pleno, porque finalmente el Pleno del Congreso ya están las cosas cocinadas, ¿no? Entonces ahí Es la un última tema. ratio, el pleno del Congreso. Lo que se ve es lo último de un montón de trabajo previo, ¿no? Entonces, Exacto. eso es cierto. Y lo que importa son los que se hacen en las comisiones, caso por caso. Pero no hay que hacer cosas muy innovadoras. Hay que ver lo que funciona pasó, en el lo que mundo funciona en el normal. mundo. Ajá. En el ¿Cómo mundo- funciona el mundo normal Tiene un congresal? congreso con un solo sueldo, no existe esto de semana de representación y tal. Es cierto, todos se mudan a la capital, eso pasa en casi todos los países, ojo. Pero acá el problema es que los congresistas, como se olviden de su chamba, ya no vuelven a su región porque los odian. Claro. Entonces después vienen a jugar a reelegirse por Lima. Ese es el tema. Entonces el problema es que todas las reformas que acá hubo en teoría para mejorar a los políticos han empeorado. Por eso tenemos estos impresentables.